personas, ¿ya? Y me avisa para comenzar, por favor. Adelante, Mundo. Muy buenas noches. La Asociación ONG Proyecta se complace, como todos los días, sábado a las 7 en punto, disculpando la hora de entrada, ¿no? Haber invitado al doctor Alexis Escobar Dioses. Él es ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la maestría en Ciencias Agrarias con mención en Protección de Cultivo de la Universidad UPAO. Especialización en fertilización y riego tecnificado en agricultura extensiva. Curso de perfeccionamiento en el extranjero, manejo de fertilizantes y buenas prácticas para su uso, nutrición y fisiología vegetal. Curso internacional de actualización para investigación en arroz. Actualmente es consultor internacional de Blue Planet, laboratorios de Estados Unidos para Latinoamérica. En esta oportunidad, el ingeniero va a disertar sobre la agricultura sostenible. Alexis, muy buenas noches, bienvenido y gracias por tu tiempo. El auditorio virtual es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Mundo. Les agradezco y bueno, de antemano la disculpa del caso por los inconvenientes de entrada. Lo que pasa que no estoy en mi escenario normal, pero y esto ha generado pues unos minutos ahí de retraso, ¿no? Pero de todas maneras estamos aquí presentes gracias a la invitación de la ONG Proyecto. Mire, yo soy ingeniero agrónomo, tengo algo de experiencia en el manejo de cultivos de producción de alto rendimiento. Actualmente trabajo para esta empresa que se llama Blue Planet Labs como consultor para Latinoamérica, ¿no? Y he hecho muchos asesoramientos acá en Perú, en Colombia, ¿no? En Ecuador, con la finalidad de obtener altos rendimientos en la producción agrícola. La idea de nosotros como empresa y como técnicos es ser más equilibrados en el tema del medio ambiente y obtener producciones agrícolas de manera más sana, ¿no? Ese es el principal objetivo. Y esto se debe pues a que el planeta ya no resiste más el tema de la agricultura tradicional o la agricultura tal como la vivimos actualmente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. José, ¿está por ahí, José? No. Por ejemplo, esta es una presentación que trabajé mucho para Venezuela, ¿no? Acerca del suelo y por qué el suelo vive y por qué nosotros hablamos mucho de la agricultura sostenible. Pues el suelo es una estrategia, la que sigue, ¿no? Ha sido considerado como un ente vivo y es una estrategia que nos va a ayudar y ha sido presentado como propuesta para ayudarnos a mejorar el tema del cambio climático en el mundo, ¿no? Nuestro planeta Tierra actualmente está sufriendo la transformación del clima y esto debido a las constantes actividades que nosotros realizamos, ya sea la agricultura, ¿no? La minería, etcétera, que son la ganadería, que son actividades económicas de alto rendimiento y nos permite obtener buenos resultados, pero que ha costado la degradación de los suelos, ha costado el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera, ha costado el calentamiento global, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en la imagen, ¿no? Esa es una foto que tomó la NASA hace algunos años, ¿no? Del planeta Tierra, una foto desde el Hubble, ¿no? Y vemos cómo el planeta Tierra está modificándose, ¿no? Modificándose y cómo es que ha cambiado en los últimos años. Y si nosotros quisiéramos hacer un análisis de cómo el ser humano ha necesitado de nuestro planeta, ¿no? Quisiéramos hacer un cuadro comparativo. Vemos ese cuadro estadístico. En el año 60, el ser humano requería 0.45 hectáreas entre mar y tierra por persona. En el año 2013 solamente podía obtener 0.23 y en el año 2060 va a obtener 0.18. O sea, cada vez se acorta
el espacio de mar y tierra que nosotros tenemos para sobrevivir, ¿me entiende? El espacio en el cual nosotros podemos producir nuestros alimentos, podemos generar nuestros desechos, etcétera, ¿no? Y esto se debe al incremento, pues, de la población, la demografía, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez nuestro planeta es más pequeño debido a la cantidad de personas que vivimos en él, ¿no? Tenemos que tener no un control, sino ser más conscientes de las actividades que hacemos, ¿no? La que sigue, por favor. Que sigue. Pero el suelo, ¿cómo está constituido? Por lo general, pues el suelo está constituido, ¿no? Principalmente por una roca madre, una estructura básica, ¿no? Y este está constituido por dos tipos de roca, las ígneas y las sedimentarias, ¿no? Las ígneas, pues, que las conocemos, que son las basálticas, que están el granito, ¿no? Y que son las que se encuentran dentro son formadas por la lava, ¿no? La lava volcánica, la que se expresa después de la erupción de los volcanes. Y las sedimentarias, las que están sedimento por encima de los sedimentos en el mar, por ejemplo, la dolomita, la arenisca, el carbón, etc. Y bueno, vienen de ahí otro grupo de rocas que son consideradas metamórficas, que es la mezcla de estas dos anteriores, ¿no? Las ígneas y los sedimentos. Esa es la base del suelo, pero en el suelo, la que sigue, pero en el suelo no solamente existe esto, este es un principio básico que todos los estudiosos del suelo lo han hecho y sobre lo cual basan o llevan a cabo sus estudios, pero no solamente existe esto del suelo. Por ejemplo, este es un desglosamiento más abierto del mismo. Si lo quisiéramos analizar, ven ustedes la roca madre o el lecho en la parte de abajo, el lecho rocoso, la roca madre, ¿no? Una capa intermedia. De ahí viene un mantillo que está constituido por lo general por partículas mucho más pequeñas, ¿no? Y de ahí viene la materia orgánica. ¿Y por qué, si esto es algo sostenible, por qué les hablo yo del suelo? Porque yo quiero que ustedes me entiendan que esta es la base fundamental para sobrevivir en los próximos, de aquí para adelante. ¿Por qué tan importante es el suelo y qué rol cumple en el mejoramiento de la absorción del dióxido de carbono para bajar el calentamiento global en el mundo? ¿Sí? Entonces, hasta aquí, hasta esto, nosotros tenemos como concepto de que el suelo es una estructura a base de rocas, ¿no? Y sobre eso se creía hasta los últimos años, pero si ustedes ven la primera superficie o la figura principal que está encima, la capa principal, esta es la materia orgánica. Esta materia orgánica es la descomposición de procesos biológicos, ¿no? A través de microorganismos que se encuentran en esta parte, en estos son los 10 centímetros de suelo, ¿no? Aquí se encuentran una serie de microorganismos que se encargan de descomponer hojas secas, ramas, etcétera. Realizan muchos procesos biológicos, descomposición de las raíces, etcétera, ¿no? Forman micorrizas. Pero lo más importante es que acá hay un grupo de bacterias que se encargan de absorber dióxido de carbono. ¿Entienden? Y este dióxido de carbono es absorbido desde el ambiente. Es absorbido y tomado desde el ambiente. La que sigue. ¿No? Entonces, y dentro de este grupo de suelo, ¿no? Que es un suelo mucho más rico, más oscuro, se encuentran microorganismos como nematos, hongos, bacterias, bacilos, ácaros, protozas, algas, etcétera, ¿no? Insectos como gusanos, y que se encargan de los procesos de descomposición anaeróbicos y aeróbicos de forma inorgánica, ¿no? Y orgánica también. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar muchas estructuras y mucha vida. Se dice que en una cucharada de este suelo podemos encontrar más de 8.000 tipos de microorganismos que pudieran ayudar o ser beneficiosos para el planeta Tierra y para las plantas también, ¿no? Entonces, vemos ahora que el suelo no solamente son rocas ígneas ni metamórficas, sino también el suelo tiene vida. Y es a través de estos organismos unicelulares, ¿no? Y aquí vamos a hablar de todos estos grupos de microorganismos, de un grupo muy especial que son las bacterias. La que sigue, ¿no?
Mire usted, si quisiéramos descomponer el suelo y ver cómo está constituido, el suelo pues está constituido de material de roca o material mineral, ¿no? Que es un 45%, 25% de agua, 25% de aire y solamente un 5% está constituido de esta materia orgánica o humus, como lo quisiéramos llamar. Pero en este 5% es donde se encuentra la vida en el suelo. ¿La que sigue? Y de este 5%, si lo quisiéramos descomponer, ¿no? Si lo quisiéramos descomponer, ese 5% y entenderlo y ver cómo está estructurado o dividido, pues un 80% es humus, ¿no? O suelo o materia orgánica, ¿no? Un 10% son raíces en descomposición, raíces muertas, raíces ya sueltas de la planta, y un 10% son organismos vivos o microorganismos, ¿no? O sea, esta porción pequeñísima de vida es lo que le da la importancia al suelo y es lo que permite que sigamos haciendo agricultura y es lo que hace pues que sigamos teniendo vida en este planeta. La que sigue. Bueno, esta es una foto bastante utilizada en mi carrera, ¿no? Aquí nosotros tenemos que entender los tamaños de los tipos de minerales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la arena gruesa, arena fina, el limo, la arcilla, son las principales estructuras de la roca, ¿no? Pero esto nos permite determinar el tipo de suelo, franco arenoso, franco arcilloso, para, por ejemplo, poder instalar un cultivo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros determinamos por el tipo de suelo, a través de un análisis de suelo que tenemos, ¿no? Esto nos permite determinar también, ver la metodología que nosotros vamos a hacer para sembrar, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que necesitan suelos más duros, ¿no? Hay plantas que necesitan suelos más sueltos, etcétera, ¿no? Va a depender mucho de la raíz. ¿Que sigue? Y también, pues, hay que entender que cada tipo de suelo, como las arcillas, tienen mayor capacidad de intercambio catiónico, son mucho mejores en la retención del agua, en la concentración de coloides. Los coloides son muy importantes para la agricultura porque son las bodegas donde almacenan en el suelo los elementos nutricionales, los cuales son 17, ¿no? Y se almacenan aquí en estos coloides. La arena es muy baja en casi todos los tres aspectos: capacidad de intercambio catiónico, retención de agua y concentración de colores. Por lo general, cuando hacemos agricultura en arena, necesitamos incorporar materia orgánica. El limo es, por lo terminal, un término medio. ¿Sigue? Les decía, ¿no? Los coloides son partículas sólidas, microscópicas, en solución y cargadas con iones de forma negativa que permiten adherir o absorber los cationes positivos, ¿no? Entonces estas son las famosas bodegas del suelo. Aquí es donde se almacenan los elementos nutricionales, ¿no? Estos elementos lo que hacen es adherirse a las partículas del suelo y cargarlas. Entonces estas partículas están disponibles para cuando la raíz y la planta las absorba y las requiera, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos mayor cantidad de coloides, vamos a tener mayor cantidad de nutrientes. Pero estos coloides, ¿dónde los encontramos? Por lo general están en las arcillas, pero también están a grandes cantidades en la materia orgánica, ¿no? Entonces, estos dos elementos, las arcillas y la materia orgánica, son fundamentales para la agricultura en el suelo, ¿no? Y son fundamentales también para que la planta tenga una buena disponibilidad de nutrientes y pueda absorberlos. ¿Que sigue? Entonces, ¿cómo la planta absorbe los nutrientes? Hay tres formas de cómo la planta absorbe los nutrientes. El primero es por difusión. Los nutrientes se muestran o se mueven o se mueven desde las partes de alta concentración a las zonas de menor concentración, es decir, desde los coloides hacia las raíces. ¿Por qué? Porque los coloides están cargados, ¿no? Entonces, por eso se le llama de mayor concentración. Entonces, a esto se mueven desde estas zonas coloidales hacia las raíces. Aquí se mueven diferentes elementos, ¿no? Como el Si, el amonio, ¿no? El azufre, el calcio, el magnesio, el potasio, etcétera, ¿no?
La otra forma es a través de la absorción del agua, a través del flujo de masa. Cuando la raíz absorbe el agua, ¿no? O tome el agua, y cualquiera de los nutrientes que se encuentren disueltos en esta solución acuosa son absorbidos también en ese momento, ¿no? Por eso esto se llama flujo de masas. Y la intersectación radicular, cuando las raíces están creciendo o están desarrollándose y encuentran a los nutrientes de paso y los absorben, ¿no? Entonces, esta es la tercera fase, o las formas como la raíz absorbe los nutrientes en el suelo, ¿no? Y es muy importante conocerlas para saber las estrategias de fertilización que nosotros podemos hacer. ¿La que sigue? Pero les decía, dentro de todos estos organismos que hay en el suelo, existen unos muy importantes que son unos hongos asociativos a las raíces. Estos hongos asociativos a las raíces generan una simbiosis. Por lo general, tenemos tres tipos de raíces: las raíces principales, las raíces secundarias y los pelos radiculares. Los pelos radiculares es por donde la planta absorbe los nutrientes, absorbe el agua, etc. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener una mayor cantidad de estos pelitos radiculares, ¿no? Pero estos pelitos radiculares tienen una desventaja, que son muy pequeños por lo general, ¿no? Pero la naturaleza es tan maravillosa que lo que hace aquí es que el suelo encuentra unos hongos y estos hongos se asocian con estas raíces y lo que buscan es maximizar la capacidad de absorción de estas raíces. Funcionan a forma de un sonar. Lo que hace es que sean más eficientes y tengan una mayor capacidad de acción para absorber ¿cómo se llaman? Los nutrientes a través de esta asociatividad. Y esta asociatividad se llama micorrizas, las famosas micorrizas. La famosa micorriza, que es la relación hongo-raíz, ¿no? Lo que busca es que tenga una mayor eficiencia y ambos se beneficien. Por ejemplo, ¿no? Al tener una mayor capacidad de acción, pues va a absorber mayor cantidad de agua, mayor cantidad de nutrientes, y lo que va a pasar es pues que va a tener una mejor performance y una mejor asociatividad, y una mejor desarrollo de la cavidad radicular, ¿no? ¿Y en qué se benefician los hongos? Los hongos, bueno, las raíces son estructuras de carbohidratos, ¿no? O hidratos de carbono. Entonces, esto es el alimento de los hongos. Entonces, buena parte de la planta comienza a degradar raíces, a perder raíces para alimentar a los hongos. Entonces, esa es la famosa asociatividad, ¿no? Los hongos se alimentan de las raíces, pero también las ayudan a conseguir los alimentos para la planta. Entonces, estas micorrizas por lo general son específicas para cada cultivo, ¿no? En algunos casos son las mismas, pero en otros casos necesariamente se generan por individualidades o por especies de cultivo, ¿no? Que sigue. Pero también existen otro tipo de microorganismos ahí, que son unas bacterias, ¿no? Que son, que participan o que se alimentan de estos carbohidratos que le dan las raíces, pero ellas también aportan con carbono a la planta, que son las famosas bacterias fijadoras del dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta también requiere carbono. La planta requiere buena cantidad de carbono. El 70% de la estructura seca de la planta son a base de carbono. Entonces, estas bacterias lo que hacen es captar el dióxido de carbono del ambiente, ¿no? A través del suelo, y incorporarlo al suelo, dividirlo o desdoblarlo y entregárselo a la planta. ¿Y la planta qué le da? La planta le da carbohidratos, ¿no? Para que sigan alimentándose estas bacterias y estos microorganismos. Entonces, es aquí la importancia de estos microorganismos que hay en el suelo para reducir el calentamiento global, ¿no? ¿Por qué? Porque estos microorganismos tienen la capacidad de reducir el dióxido de carbono que hay en el ambiente. Entonces, necesitamos mayor cantidad de estos microorganismos en el suelo. Esto nos va a ayudar a qué? A reducir o a bajar el calentamiento global, bajar el dióxido de carbono, ¿no? Porque el dióxido de carbono, pues, cuando lo que hacen en la atmósfera es bloquear la salida de los rayos solares, y estos al quedarse en el ambiente generan el calentamiento global, ¿no? Entonces, porque esto genera una capa impermeable a través del planeta y evita la salida de estos rayos solares que ingresan y que rebotan, deberían salir, ¿no?
Entonces, cuando nosotros bajamos el dióxido de carbono en el ambiente, pues provocamos que el proceso de entrada y salida de los rayos solares sea el normal. Pero cuando hay una carga alta de dióxido de carbono en el ambiente, pues estos rayos solares se quedan en la atmósfera y generan el calentamiento global. Entonces, estas bacterias, desde el suelo, mire usted la importancia, ¿no? Y por qué estamos hablando y por qué hemos comenzado a hablar con el suelo, porque aquí está buena parte de la estrategia y la solución que nosotros podemos plantear para reducir el calentamiento global en el planeta, ¿no? Estos pequeños microorganismos nos ayudan muchísimo para capturar dióxido de carbono. La que sigue. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en la agricultura? Mire usted, a ver, que sigue. El problema es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua. El ciclo del agua nos dice, pues, que el agua se evapora del mar, forman las nubes, estas nubes se condensan y luego chocan estrellas y generan la lluvia, ¿no? Esta lluvia cae en las partes altas, ¿no? En la costa, etcétera, y generan los ríos. Y aquí se da la agricultura. Es cierto. La que sigue, por favor. Pero esa es una parte. Ese es el 60% del ciclo del agua. El otro 40%, ¿ya? Es generado por la evapotranspiración de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas sudan, las plantas emiten agua, ¿no? Entonces, estas son las que generan los páramos, por ejemplo, la anterior. Los páramos en las partes altas, ¿no? De la serranía, por ejemplo, acá en Piura, de las serranías de Piura, las serranías altoandinas, las partes más altas, esos árboles lo que generan es humedad y esa humedad es lo que permite a través de la evapotranspiración formar nuevos ciclos hidrológicos más largos y formar nuevamente los ríos para que se genere oportunidades de agua para agricultura, ¿no? Ese otro 40% es el que nosotros nos estamos encargando también de destruir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros destruimos las partes altas, destruimos las zonas, eh, los árboles en las partes altas, las zonas tangibles, ¿no? Perdón, las zonas intangibles, ¿no? Los cortamos, ya no hay evapotranspiración. Y al no existir evapotranspiración, lo que pasa es que ya los ciclos hídricos se reducen. Y eso es algo que, por ejemplo, la vez pasada conversaba con un meteorólogo acá, amigo mío, ¿no? Y eso se está dando en Piura y ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, después del 2017, las lluvias acá son más cortas, pero son más intensas, ¿no? Y eso es parte del problema, es una de las características del problema que se ve aquí, ¿sí? Eh, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar, ¿no? Las partes altas de nuestras zonas altoandinas para evitar que sucedan estos ciclos o que se eliminen estos ciclos hidrológicos, ¿no? No solamente el mar es el único que proporciona agua para la lluvia, ¿no? Muchas veces esta agua para la lluvia del mar es trasladada por los vientos o por las corrientes de viento a otras zonas. Y las zonas donde se dan los ciclos hidrológicos y donde están asentadas las poblaciones y están haciendo agricultura, esos ciclos hidrológicos son generados por las partes altas de las montañas y de las zonas cercanas a ellos, ¿no? Entonces, esto ha pasado, por ejemplo, en las zonas, en los países pobres como África, Sudáfrica, la que sigue, ¿no? Ellos, por ejemplo, vendieron sus selvas. Les decía, esto es lo que nosotros. Hay otra diapositiva, por favor, para no perder la hilación. La que sigue. La que sigue, no, avanza hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Hacia adelante. ¿No? Entonces, la anterior, la anterior. La anterior, la anterior. No, entonces, otra, anterior. La anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en la foto donde estamos anterior, la anterior, por favor? Atrás, atrás, atrás.
¿Qué es lo que pasa con... Ahí. Al eliminar... ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros rompemos estos ciclos hidrológicos, ¿no? Ya no hay lluvia, lo que va a haber es sequía. La que sigue, por favor. Va a haber sequía, ¿no? Y cuando se daña la sequía, pues todo el carbono que ha sido absorbido en el suelo, ese carbono vuelve a la atmósfera, ¿no? Entonces nosotros vamos a volver a tener problemas nuevamente de calentamiento global. La que sigue, ¿no? Entonces, cuando no hay agua, el polvo seco o el polvo seca la tierra y libera la poca agua que se puede encontrar en el subsuelo, ¿no? La búsqueda, y también libera dióxido de carbono. Entonces, todo ese dióxido de carbono que las bacterias y los microorganismos habían capturado, otra vez se vuelve a la atmósfera, ¿no? La que sigue. Y esto pues genera desertificación, ¿no? Genera desertificación, genera campos de cultivos pues que ya no pueden volver a seguir siendo sembrados, ¿no? Y esto pues al final lo que pasa es que estos campos son abandonados, ¿no? Y su siguiente a esto es pues el desplazamiento de grandes números de poblaciones y guerras civiles y conflictos sociales, ¿no? ¿Qué sigue? Las poblaciones, pues, al no existir agua para la agricultura y para consumo humano, son desplazadas, ¿no? Por ejemplo, este es un caso bien específico, lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Ellos, estos países pobres, vendieron buena parte de los bosques y las partes altas a empresas productoras de papel, ¿no? Y los cuales talaron todos estos árboles, más de 450.000 hectáreas talaron, y no se daban cuenta pues que estos árboles eran los que generaban el agua para que ellos en las partes bajas, todos ellos se dedicaban a la agricultura, ¿no? Cuando terminaron de talar el último árbol, estas empresas de papel desaparecieron y toda esta gente quedó en la pobreza, ¿no? Y se convirtieron en desplazados. ¿Por qué? Porque ya no había agua y la mayoría de estas poblaciones vivía de agricultura. O sea, hay que entender qué tan importante es el agua en la agricultura, ¿no? Y de dónde proviene y quién es lo que lo genera. La que sigue. Y esto genera pues pobreza, conflictos sociales, desplazamientos, guerras, etcétera, ¿no? Un montón. Más de 70 millones de personas han sido desplazadas en los últimos años debido a la desertificación de los suelos, ¿no? Y a la tala indiscriminada de los árboles. Actualmente en el Perú, en la zona de la selva peruana, tenemos una tala indiscriminada de más del 20%, ¿no? De nuestra selva peruana. Y nadie dice nada. Las Fuerzas Armadas, como la Marina, tienen registrada esa información, ¿no? Muchas instituciones tienen registrado eso, sabiendo que la selva amazónica, donde están incluidos muchos países de Sudamérica, entre Perú, Brasil, etcétera, es el pulmón actualmente del planeta, uno de los pulmones, ¿no? ¿Y para qué los tumban? ¿Para qué los desertifican? Para la madera, para hacer minería ilegal, etcétera. Pero no saben el impacto y el daño que le está causando al planeta. ¿Que siguen? ¿No? Entonces, al no tener, pues, desde el año 70 hemos perdido casi la tercera parte de la capa orgánica del suelo en todo el mundo, ¿no? Entonces, es casi un tercio de los suelos cultivables que se han perdido y se han destruido la materia orgánica, ¿no? De distintas formas, porque la agricultura también hace daño. Miren, no es que la agricultura no haga daño, ¿no? No es solamente los que tumban árboles o los que hacen actividad minera los que hacen daño. La que sigue, al no tener materia orgánica, ¿no? Esos suelos, esas plantas ya no crecen. Porque no hay quien haga la chamba, no hay quien se encargue de la descomposición de los minerales, de los fertilizantes, no hay quien nutra la planta, no están esos hongos asociativos que permiten que la raíz tenga mayor capacidad de absorción de agua, de nutrientes, etcétera, ¿no? Una hectárea de maíz consume cerca de 19.7 toneladas de dióxido de carbono y genera aire limpio para 324 personas. La importancia de las plantas para capturar el dióxido de carbono. Sí, porque las plantas son las que respiran y absorben dióxido de carbono. ¿Qué sigue? ¿No? Las plantas absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, específicamente las plantas que tienen hojas anchas, ¿no? Como el maíz en este caso. ¿Qué sigue?
Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué es lo que hacemos nosotros como agricultura? ¿No? Que sigue. Miren, todas estas actividades son degradativas del suelo, todas. Quemamos después de la siembra. Entonces, todos los microorganismos que puedan estar ahí en el suelo los eliminamos, pues, por las altas temperaturas del fuego, ¿no? Volteamos el suelo, estos organismos son unicelulares. Al ser unicelulares y los exponemos al sol, mueren. Por eso es que si quisiéramos hablar de los virus, de los hongos, de las bacterias, no soportan las altas temperaturas, no pueden sobrevivir y mueren. Los exponemos y mueren, ¿no? La compactación excesiva, eso también hace que mueran estos microorganismos. El uso excesivo de agua, la saturación del suelo, la aplicación de pesticidas y fertilizantes con altos contenidos de sales, hacen pues que los suelos no, no tengan vida, ¿no? Se maten sus microorganismos. Y consecuencia de ello, pues, los suelos ya no crecen las plantas. Estas fotos son reales, no son fotos bajadas de internet. Estas fotos son de mi experiencia como asesor en muchas de las zonas de aquí del Bajo Piura, del medio y del Alto Piura, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros le estamos haciendo al suelo. La zona, por ejemplo, del Bajo Piura es una zona donde la mayoría de los suelos ya no reaccionan a los fertilizantes, ya las plantas no están creciendo, ¿no? Entonces, toda esta degradación se debe a las malas prácticas agrícolas que nosotros hacemos. Por eso le decía, no es solamente la actividad degenerativa de la destrucción de las zonas intangibles, ¿no? de los bosques, etcétera, sino también la actividad productiva la que hace mucho daño. Que sigue. ¿No? Mire usted, estos suelos ya no asimilan nutrientes, ya no. Este es en la zona del Bajo Piura, en la zona de Vices, Chura, ¿no? Por más de que se siembran con máquinas, etcétera, los suelos tienen alto contenido de sales, ¿no? Y los agricultores, pues, sus cultivos ya no crecen. ¿Qué va a pasar con estos agricultores? Se van a ver desplazados en un futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad agrícola ya no les funciona. Entonces el ser humano está donde pueda trabajar y le genere dinero. La que sigue. Bueno, nosotros como empresa Blue Planet y lo que hacemos, ¿no? Es desarrollar estrategias a través de microorganismos, ¿no? Blue Planet ha investigado una serie de microorganismos, bacterias específicamente, ¿no? Que permiten reducir las sales y biorremediar los suelos a través de productos como el ACFR+, las bacterias inmediatamente empiezan a alimentarse y a producir y a biorremediar los cloratos y percloratos, que son las sales que por lo general se encuentran en el suelo, ¿no? Esto se hace a través de la reacción redox. Durante los procesos de oxidación de las sales tiene lugar una reducción que convierte el cloro en cloro elemental. Dice, para conseguir reducir los cloratos y percloratos de forma importante, necesita mantener un alto contenido de inoculación de estas bacterias, ¿no? Por eso es que, por lo general, en estos suelos con estos problemas se debe hacer entre 3, 4, hasta 5 aplicaciones. En Estados Unidos llegan hasta 6 aplicaciones de estas bacterias. Míreme la que sigue. Una experiencia muy importante que nosotros hicimos, ¿no? Mire estos suelos cómo los encontramos. En el Bajo Piura, en el sector Chatito, en la arena. Cuando les comenzamos a aplicar las bacterias, hicimos pues que los suelos reaccionaran. Les ingresamos vida a estos suelos, ¿no? Automáticamente que estas manchas blancas que ustedes ven son costras de sales, ¿no? Las bacterias que hicieron redujeron las sales a través de la reacción de redox, ¿no? Y no solamente redujeron las sales, sino lograron que las plantas crecieran y lograron emparejar la plantación, ¿no? Entonces, es bien difícil entender, ¿no? La necesidad o hacerle entender al agricultor la necesidad de que tiene que incorporar vida, ¿no? El agricultor cree que poniendo más fertilizantes, foliares, etcétera, eso no funciona ya. Aquí se tiene que incorporar microorganismos benéficos al suelo, ¿no? Y eso es lo que Blue Planet ha generado o está logrando, ¿no?
es que las personas entiendan o se den cuenta que necesitan utilizar estos microorganismos, ¿no? Esta es una experiencia que tuve aquí en la zona del sector La Arena con unos amigos, los señores Huaco, ¿no? Ellos son unos convencidos de que sus suelos, cómo los encontramos y cómo los recuperamos en una sola campaña nada más, con 3 aplicaciones, porque para ellos, para la agricultura arrocera acá en el Perú, los costos de producción son bastante altos, ¿no? Entonces hacer 3 aplicaciones de bacterias es un poco costoso porque está algo de 350 soles por aplicación, ¿no? Entonces, pero al final recuperas el suelo, le generas vida al suelo, ¿no? Lo que tú estás haciendo es hacer sostenible tu suelo. Lo que sí. ¿No? Entonces, cuando tú ingresas estas bacterias automáticamente van a generar colonias. Estas colonias van a reproducirse de forma inmediata, ¿no? Y van a generar materia orgánica, ¿no? Estas bacterias se van a alimentar de las raíces que existen, pero también van a ayudar a que la planta genere nuevas raíces y que genere mayor capacidad de absorción de nutrientes. La que sigue, por favor. Participan también otro tipo de organismos ahí, ¿no? Como los que vemos en la imagen. Lombrices, que son parte de los procesos de descomposición del humus. ¿Que sigue? ¿No? La tecnología Blue Planet es una alternativa en estos momentos. Es lo que se viene en agricultura y lo que nosotros tenemos que hacer en agricultura, ¿no? ¿Que sigue? ¿Por qué? Porque Blue Planet lo que busca es soluciones o alternativas a través de la incorporación de estos microorganismos. Los productos de Blue Planet son microorganismos benéficos para remediar suelos, ¿no? Pero también lo hemos hecho a través de del control de algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque estas bacterias son bacterias que ayudan a combatir otro tipo de microorganismos que son altamente dañinos para la agricultura. La que sigue. ¿No? Por ejemplo, parte de estas bacterias lo que hacen es fijan el nitrógeno, solubilizan el fósforo, solubilizan el potasio, producen sideróforos y producen fitohormonas. Dirá, pero ¿cómo es que fijan el nitrógeno, no? Dentro del grupo de bacterias que participan de la formulación de Blue Planet se encuentran 2, que son las nitrosomonas y las nitrobacterias. Son bacterias nitrificantes. Ayudan a capturar el nitrógeno atmosférico, pero también promueven la formación de la enzima de la ureácea, por ejemplo. En suelos donde tú abonas con fertilizantes, estas bacterias son las que generan la ureácea, que es la enzima que ayuda a reducir el nitrógeno, ¿no? El fósforo es un elemento bastante inmóvil en el suelo, entonces por lo general la planta tiene que buscarlo o tiene que encontrarlo a nivel de las raíces, ¿no? Por lo general la planta absorbe solamente el 10% de las unidades de fósforo que tú puedas poner. ¿Qué hacen estas bacterias? Solubilizan el fósforo y lo ponen en la parte acuosa del suelo, entonces es más fácil absorberlo, ¿no? Ahí se puede absorber por absorción de raíces, ¿no? No sé si vieron en la imagen anterior cuando la raíz toma el agua. El potasio no es que sea inmóvil, pero a veces se complica también su asimilación. Entonces, estas bacterias solubilizan y los sideróforos, que son unas estructuras que permiten absorber el hierro, ¿no? Porque el hierro es un elemento bastante complicado en su absorción. Por lo general, en las producciones agrícolas lo aplican de forma foliar y como quelato, ¿no? Pero al encontrar sideróforos en el suelo, sí se puede absorber el hierro de forma directa a través de las raíces, ¿no? Y bueno, las fitohormonas, como son las auxinas, las citoquininas, las gibberelinas, las promueven de forma natural. Que sí. José, ¿estás por ahí? No. Entonces, ahí siempre se va a ver una asimilación más eficiente de los nutrientes debido a lo que les explico. La que sigue, este es el producto AquaClean, ¿no? Son bacterias, vienen desde Estados Unidos, debidamente selladas, las cuales se activan al momento de la apertura
del pomo, ¿no? Y se disuelven en un galón americano por un cilindro de 200 litros. La que sigue. Ok, ¿no? Entonces, la calidad, por ejemplo, y al tener estos microorganismos en el suelo, ayuda muchísimo en el tema sanitario. Tienes cañas más sanas, plantas más sanas, y la calidad del grano también sale mucho más limpia, ¿no? Vas a tener panojas mucho más sanas, más limpias, en épocas bastante complicadas, ¿no? Donde tienes alta presión de ataque de plagas y enfermedades. La que sigue. Otro tipo de bacterias que también se encuentran, que son bacterias que ayudan a fotosintetizar de forma más eficiente las plantas, son Pseudomonas palustris. Estas bacterias Pseudomonas palustris ayudan a captar mejor el nitrógeno atmosférico y también los rayos solares, ¿no? Eso induce a que la planta tenga mayor desarrollo de hojas, de ramas, etcétera, ¿no? Esto, por eso que en algún momento me decía, ingeniero, ¿le puedo poner estas bacterias a la parte alta de la planta? Sí, lo he visto y tiene mejores resultados, ¿no? Y les decía, las bacterias, las nitrosomonas, las nitrobacter, son las bacterias reductoras del nitrógeno, ¿no? Convierten el amonio, el amoníaco, en nitrato, que es como la planta lo absorbe, ¿no? Y promueven la enzima de la ureasa cuando abonan con urea. ¿Sigue? José. Y esto pues se ve reflejado, por supuesto, en los rendimientos, ¿no? Un trabajo que hicimos en arroz acá en la zona del Chira, ¿no? Un sistema tradicional de agricultura con alto contenido de fertilizantes, agroquímicos y alto contenido de aplicaciones de foliares, mientras un sistema como el de nosotros, más mesurado, con 2 aplicaciones menos de nitrógeno, ahorrando casi 450 soles por las aplicaciones menores de nitrógeno y de fósforo, obtuvimos 12.964 kilos contra 11.200, ¿no? Tienes un mayor rendimiento con un arroz más sano, un arroz más ¿cómo se llama? Más amigable, se puede decir así, más limpio, con una agricultura que está caminando hacia una agricultura más limpia, ¿no? Y tienen mejores rendimientos que haciendo aplicaciones excesivas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos microorganismos se encargan de hacer la chamba. Estos son los amigos que trabajan y que nosotros no vemos, ¿no? Y que no los hemos visto nunca, que recién la agricultura se ha comenzado a buscar la solución, ¿no? Y que la solución está ahí, ha estado siempre ahí, ha estado siempre en el suelo. La que sigue. ¿No? También ayuda a descomponer materia orgánica a estas bacterias, ¿no? Cuando nosotros hacemos humus, compost, de forma, nos encargamos de producir, aplicamos estas bacterias y ayuda muchísimo en la descomposición de la materia orgánica. ¿Se sigue? Acelera los procesos, mejora la relación carbono-nitrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque estas bacterias se van sobre todo el material o el rastrojo seco, lo descompone de forma rápida. ¿Qué sigue? ¿No? Bueno, de esto ya hablé. Las bacterias solubilizadoras de fósforo son estas tres: Bacillus amylolicensis, licheniformis y Bacillus subtilis. Esta última bacteria es muy importantísima porque es una bacteria que ayuda también a combatir enfermedades. Es el ingrediente activo de muchos fungicidas actualmente de empresas muy conocidas, el Bacillus subtilis. Incluso lo venden ya como Bacillus subtilis, ¿no? Porque es una bacteria bastante buena para combatir eh, otro tipo de enfermedades ocasionadas por otro grupo de bacterias, ¿no? Por ejemplo, la que sigue. Las bacterias compiten entre ellas por competencia exclusiva, ¿no? Bueno, esta es la experiencia antes de pasar a lo de Bacillus subtilis. Mire usted, lo que pasa es que estas diapositivas creo que se han movido. Por ejemplo, cuando aplicas bacterias vas a tener plantas más grandes, caña más sana, más limpia, mayor cantidad de raíces. Al tener plantas más grandes vas a tener mayor número de macollos, ¿no? Mayor cabellera radicular,
y esto implica pues mayor número de gavillas, ¿no? Gavillas o panojas, y tener mayor número de panojas va a ser mayor la producción, ¿no? La que sigue, por favor, José. José. Cuando la planta absorbe fósforo, pues eso y a través de las bacterias, mire cómo se ponen las plantaciones, ¿no? Es una planta muy bonita, muy parejas, muy sanas, limpias, ¿no? Entonces, así se debe manejar un cultivo. Que sigue. Le decía, los sideróforos, ¿no? Son pequeñas proteínas que se alojan en la raíz para capturar y solubilizar el hierro, ¿no? Y esto se debe gracias a dos tipos de bacterias, Bacillus licheniformes y Bacillus subtilis, que son las generadoras de los sideróforos, ¿no? Y le decía, es bien difícil que la planta absorba el hierro, que las raíces absorban el hierro, porque por lo general el hierro en el suelo está como limaduras de hierro, pero al producir estos sideróforos, eh, capturan y solubilizan el hierro, y al solubilizarlo, estas dos bacterias, ¿no? Que son las productoras del sideróforo, hacen pues que la planta absorba este hierro, ¿no? Y ahí es más eficiente, porque el hierro lo necesitamos en las raíces, porque el hierro participa en la asimilación del nitrógeno. La que sigue, ¿no? La que sigue, por favor. Decía, el hierro participa en la asimilación del nitrógeno. José, cuando les hablaba del Bacillus subtilis, ¿no? El Bacillus subtilis ayuda mucho en la producción de antibióticos, la resistencia sistémica inducida, ¿no? Y la producción de enzimas hidrolíticas. Y esto hace pues que ayude bastante en el tema o el control sanitario de otras enfermedades producidas por otro grupo de bacterias que sigue, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es una enfermedad que se llama Erwinia, aunque me decía la vez pasada un colega colombiano que ya ¿cómo se llama? Ya le han cambiado de nombre, ¿no? Pero bueno, hasta la fecha no me ha llegado el chisme a mí. Así que es una enfermedad que se sigue llamando Erwinia acá. Afecta bastante ¿cómo se llama? Las plantaciones de banano. Actualmente en la zona norte del Perú, que es Piura, que es la región donde yo vivo, ¿no? Tenemos cerca de 9.000 hectáreas, no sé qué pasa, cerca de 9.000 hectáreas de banano y un poco más quizá, ¿no? No tengo la data exacta, pero por ahí va. Y la mayoría de los campos están infestados con esta bacteria, Sterwinia, ¿no? Esta bacteria lo que hace es generar esta pústula, ¿no? Que si usted la presiona, eh, bota un líquido apestoso, de un olor bastante fuerte, ¿no? Y es producido por una bacteria, Erwinia catenobora, ¿no? En este caso es SPP, ¿no? Entonces pudre el tallo, comienza a pudrir, el tallo se quiebra, ¿no? No hay buena producción de banano, etc. Por error, hicimos aplicaciones al suelo de estas bacterias, de las bacterias del ACSFR+, del ACFR32, y porque nosotros se suponía que eran para el suelo, ¿no? Pero por error, porque la mochila era de motor y tenía alta presión, comenzamos a bañar los tallos. La que sigue, y bueno, el técnico me dice, ingeniero, baño los tallos, bañalos, ¿no? Al final. No creo que un poco de microorganismo les haga mal. La que sigue, José, eh, hasta ahí. Y logramos descubrir que las bacterias eliminan a las otras bacterias, eliminan la Erwinia. Regresa, José, por favor. ¿No? José, regresa, por favor. Logramos descubrir que las bacterias, ¿no? Eliminan y reducen la Erwinia totalmente, ¿no? Al reducir la Erwinia, por favor, José, la diapositiva anterior.
¿no? Mire usted, seca totalmente la vaina afectada, la seca y la deja limpia, ¿no? Y elimina la parte podrida, ¿no? La seca de forma inmediata a esta bacteria, ¿no? Y esto se debe prácticamente al grupo de las bacilos, ¿no? Bacillus subtilis, por ejemplo, ¿no? Lo elimina totalmente. Y esto es un trabajo que lo descubrimos por error, pero que lo estamos haciendo ya de forma más seria y más eficiente, porque nosotros no sabíamos que estas bacterias podían hacer esto, ¿no? Y ya lo hemos hecho y lo hemos expandido en casi 10 campos más para evaluarlos, y tienen el mismo efecto. Se encarga de eliminar Erwinia spp, ¿no? No hay duda de eso. Entonces comenzamos a marcar los campos donde aplicábamos, totalmente seco después de 8 días, ¿no? Entonces esto es lo que hace este grupo de bacterias. Por favor, la que sigue. Un mango, por ejemplo, con problema de antragnosis, que es un mango pues que ya está infestado con el hongo, que ya no va a poder ser exportado, ¿no? Pero podríamos, el agricultor lo que quiso era salvarlo para que se quede en mercado interno y poderlo comercializar en mercado interno. Le hicimos aplicaciones, llegamos un poco tarde, pero bueno, hicimos la aplicación ahí. La que sigue. Mire usted, detiene el avance de la antragnosis, lo reduce al punto de inicio y no deja que se desarrolle la antragnosis, ¿no? No deja que la antragnosis lo que hace es poner el mango negro, ¿no? Este hongo Coledotrichum globesporoides lo que hace es ponerlo negro. Cuando aplicamos las bacterias simplemente se ponía amarillo alrededor donde se caía el producto y ya no dejaba desarrollar la antragnosis, ¿no? ¿Por qué? Porque esa mancha amarilla, ¿no? Era la zona donde se estaba expandiendo el hongo, ¿no? Entonces ya estas bacterias ya no lo dejaban desarrollar, ¿no? Y el mango, es cierto, ya no se podía exportar porque ya está la mancha ahí, el punto negro, si ustedes lo ven, ¿no? Pero sí servía para mercado local, ¿no? Lo que pasa es que llegamos tarde aquí. Yo creo que si nosotros hiciéramos aplicaciones más tempranas en mango, ojalá podamos hacer este año, vamos a tener un mejor resultado y ni siquiera vamos a tener ataques de antragnosis. ¿Qué sigue, José? Y bueno, cuando nosotros tenemos plantas sanas, plantas, agricultura limpia, ¿no? Las plantas pues se encargan de alimentar al hombre y a los animales. Y nosotros nos alimentamos de las plantas y de los animales. Al tener plantas sanas vamos a tener alimentos vegetales sanos, frutas sanas, ¿no? Pero los animales también van a tener alimentación sana. Y cuando nosotros vamos a consumir animales, vamos a consumir carnes, huevos, etcétera, ¿no? Van a ser más sanos. Y vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a tener un mejor performance a nivel de nuestros rendimientos físicos. Muchos de los problemas de la salud que actualmente tenemos se debe a la mala alimentación que también tenemos y a los tipos de alimentos que consumimos, ¿no? Entonces, el secreto, o mejor dicho, para no decir el secreto, sino la raíz comienza aquí, en las plantas. Desde aquí tenemos que cambiar. Y desde aquí tenemos que comenzar a hacer las cosas para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar nuestro planeta. Porque así como a nosotros nos entregaron un planeta sano, limpio, no tenemos ningún derecho de entregar otra cosa que lo que nos entregaron. La que sigue. Y bueno, parte de lo que hacemos es capacitación, fortalecimiento de capacidades, asesoramiento técnico. Esto es en Perú, ¿no? Ensayos, trabajo de investigación, que es mi área. Yo soy consultor en investigación, hago los trabajos técnicos y las réplicas, las charlas, ¿no? Y recién en realidad en Perú somos pequeñitos, somos muy pocos, somos 2 personas nada más. Y esta es una tecnología bastante nueva en Perú, no se conoce mucho, ¿no? No hay mucha
toda la información que se está generando sobre esta tecnología es la que ustedes han escuchado, ¿no? Y la tengo yo. Entonces, Blue Planet pues recién tiene un largo camino por recorrer y recién estamos comenzando, ¿no? Esperamos poder avanzar y hacer más cosas. Y bueno, les agradezco por su tiempo. La que sigue creo que es gracias. A ver, José, la última diapositiva. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Escobar. Antes de dar pase por su ponencia, excelente. Antes de dar pase a las preguntas, quisiera, por favor, desarrollar nuestra oferta académica. En este momento estamos por iniciar el 31 de mayo, ya es una realidad, de estos cursos cortos. Tenemos 5 ya en camino: el cajero bancario, importación desde China, asistente contable, taller de declaración mensual y gestión de finanzas. En realidad, debo decir y felicitarlo porque ha habido una enorme acogida. Estos 5 cursos definitivamente vamos a comenzar ya a dictarlos a partir del 31 de este mes y vamos a proponer 5 más para el desarrollo profesional de todos ustedes y siempre con la política de laboralismo. No son cursos en la cual va a generar mayores ingresos. Y también la ONG invita a la próxima charla gratuita del 29 de mayo sobre impuesto a la renta, fuente peruana y no domiciliada. El ponente es el magíster Germán David Carnero Lazo. Los invitamos a las 7 de la noche por esta plataforma. Y ahora sí damos pase a las preguntas, ingeniero Escobar. Raúl Mendieta nos dice: ¿existe un planteamiento sostenible a nivel nacional en el uso de nutrientes para mejorar el agro? Un planteamiento sostenible. En realidad no. En realidad el Estado se ha dedicado a... No soy político, ni trabajo para el Estado, ni me interesa el tema político, pero el Estado no ha descuidado mucho el tema de la agricultura, ¿no? Hace muchos años que no se hace investigación seria. La poca investigación proviene de la Universidad Agraria de La Molina, de la empresa privada, ¿no? En algún momento el Instituto Nacional de Investigación Agraria lo quisieron eliminar más bien, ¿no? No hay un potencial de apoyo hacia esa institución. Debería ser un ente formador y generador de información y de investigación, pero no la hay. Yo cada vez que abro el portal del Ministerio de Agricultura, lo único que veo son abogados en esa institución. Yo creo que debería llamarse Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues, caramba, no creo que haya una política agraria con personas pues ajenas al agro que están dirigiendo el Ministerio de Agricultura. No creo que haya una política agraria respecto al tema de nutrición, de fertilizantes, porque simplemente no lo conocen, ¿no? Para los cultivos, ¿no? Ok, muchísimas gracias por la respuesta, ingeniero Escobar. Adam Guerrero dice o pregunta: ¿qué es la agricultura sostenible y cuál es el mito de la producción y los rendimientos entre agricultura intensiva y sostenible? Bueno, agricultura sostenible es una agricultura en equilibrio, ¿no? Es una agricultura que va a permitir no dañar ninguno de los actores que participan en el proceso, y que va a hacer, va a tener la misma actividad y el mismo rendimiento en una línea de tiempo, ¿no? O sea, yo voy a producir 12 toneladas hoy, mañana y pasado. ¿Por qué? Porque ninguno de los actores que participaron se han dañado, ¿no? En cambio, cuando tú dañas a alguno de los actores, o alguno de los actores, por ejemplo, tú haces un uso excesivo de algún producto y dañas el suelo, pues tu rendimiento del siguiente año no va a ser el mismo, ¿no? Porque ya un factor o un actor lo dañaste, ¿no? Entonces, la sostenibilidad significa equilibrio,
¿no? Todos equilibrio y cuidado, ¿no? Lo que se busca es que no se afecten los actores que participan, ¿no? La otra pregunta que me hizo, ¿cuál es el mito entre Eh, la agricultura, diferencia, no, Cofe? ¿Cuál es el mito entre o la diferencia entre agricultura intensiva y agricultura sostenible? sí, así es, así es, así es. Bueno, la agricultura intensiva, pues, por lo general a la gente no le interesa nada. Lo que quieren es producir, punto, ¿no? O sea, el objetivo del productor, del empresario, en este caso, es ver números, ¿no? A costa de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha llevado al punto de quiebre en el que estamos, ¿no? En la agricultura intensiva es producir de forma muy barata la mayor cantidad de productos que podamos obtener del suelo, ¿no? Entonces, y eso pues significa a veces utilizar fertilizantes dañinos para el suelo, utilizar tecnologías baratas o incipientes, ¿no? Que puedan dañar de forma grave el suelo, las plantas, etcétera, ¿no? Entonces eso hace pues que, este, que tengamos, sí es cierto, una buena producción, pero destruyamos el factor principal que es donde nosotros desarrollamos la agricultura, ¿no? Que es el suelo, que es el medio ambiente, y obtener productos pues también que en algunos casos pueden generar algún daño para el ser humano, ¿no? Entonces, eh, eso es agricultura intensiva, ¿no? La agricultura sostenible, ¿no? Es la que busca no perjudicar al ser humano, no perjudicar el medio ambiente y generar un equilibrio entre todos, ¿no? Entonces, más allá de ver el rendimiento, ¿no? Busca el equilibrio. Es importante el rendimiento porque al final esto es una empresa, ¿no? Todos los agricultores no deberían perder, deberían ganar, ¿no? Pero también es parte de la conciencia del ser humano. O sea, lo bueno es que ahora el ser humano, el individuo, es un tipo que busca mayor información, ¿no? Por ejemplo, la gente paga mejor por productos más limpios, más sanos, más orgánicos. Cuesta un poco más, es cierto. ¿Por qué? Porque el agricultor produce menos eso. No vas a tener pues el mismo rendimiento en una agricultura extensiva que en una agricultura sostenible, ¿no? Por supuesto que una agricultura sostenible porque cuidas el medio ambiente, porque cuidas el suelo, tu rendimiento puede ser, no sé, 2 toneladas menos, 3 toneladas menos, ¿no? Mientras que en la otra sí obtienes altos rendimientos, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de dañar muchas cosas. Entonces, eh, la persona o el consumidor final tiene que entender eso, ¿no? Tiene que entender que este señor de acá fue más virtuoso en su actividad, fue más consciente y que sí, tiene menor cantidad de producción, pero que su producto tiene un valor agregado que es el cuidado del planeta y que es un producto sano. Y ese valor agregado se tiene que pagar, ¿no? Tiene un precio, ¿no? Y ese precio tiene que llegar al agricultor, para que el agricultor siga haciendo esa actividad de esa forma. Pero si el agricultor, ese precio no llega a él, ese dinero no llega a él, pues el agricultor pues opta por hacer otras cosas, ¿no? Y por ingresarse quizá o pasarse a la acera del frente de la agricultura extensiva, ¿no? Espero haber satisfecho la pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Carlos nos hace dos preguntas, hagamos la primera. ¿Por qué en Perú son mal vistos los productos transgénicos? A ver, ¿qué es un transgénico? Un transgénico es un producto que ha sido modificado genéticamente, ¿no? Su ADN, su espiral genética, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú no sabes con qué tipo de ADN ha sido modificado. Una cosa es modificar eh, ¿cómo se llama? El ADN de un ser humano con el ADN de otro ser humano, ¿no? Pero en los transgénicos, por lo general, lo que hacen es incorporar genes que a veces no son de la misma especie.
Y ese es un problema bien grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no sabes la repercusión que puede tener en el ser humano. Eso es un estudio a largo plazo, es un estudio que puede durar una vida, ¿no? Porque tienes que estudiar al individuo desde que consume hasta que, bueno, llega a la senitud, ¿no? Y cuáles son los impactos, alteraciones de su genética, de su ADN, repercusiones en expresiones eh, fisiológicas, etcétera, no sé, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, por ejemplo, ¿no? Los transgénicos. ¿Qué está pasando ahorita con la papa? Nosotros somos el lugar de origen de la papa, ¿no? Perú es considerado uno de los lugares de origen de la papa. Tenemos más de 3.000 variedades de papa en nuestro país, ¿no? Tenemos el Instituto de la Papa. Somos uno de los principales productores de papa de diferentes formas, tamaños, colores, etcétera. Tenemos una diversidad genética. Y en el Perú el consumo de papa es bastante alto. Eso es uno de los productos importantes de la canasta básica familiar. Pero ¿usted cree que es justo, ¿no? Que las grandes empresas de fast food que ganan dinero en este país, que están haciendo plata en este país, ¿no? Importen papa transgénica. ¿Por qué? Porque es una papa que no bota grasa. Teniendo tantas variedades de papa, ¿no? Y el Estado, pues ahí sí tiene que mojarse, ¿no? O sea, él tiene que proteger la diversidad genética. Y él tiene pues que decir, bueno, ustedes están trabajando en mi país, están haciendo plata en este país, ¿no? Que está bien, no estoy en contra de eso, pero siquiera pues utilicen nuestros recursos, que es una gran variedad de papas. O sea, ellos tienen para escoger y papas sanas, ¿no? Porque acá la agricultura papera es una agricultura sana, es una agricultura que cuida el suelo, que cuida el medio ambiente. El agricultor hasta le rinde homenaje a la tierra para sembrar la papa, ¿no? Entonces dígame, pero estos señores traen papa transgénica, ¿no? ¿Por qué? Porque no bota grasa. Entonces es irracional, pues, ¿no? El Estado aquí sí tiene que proteger al agricultor papero, ¿no? Y sí tiene que llegar a un convenio, sentarse en una mesa y decir a estas empresas que están trabajando en nuestro país, que están haciendo dinero aquí, decirles, señores, ustedes tienen que consumir de nuestros agricultores. Para también darles trabajo a los agricultores, para que ellos tengan. A veces ven las marchas y ven cómo la gente bota y tira la papa porque no tienen a quién vendérsela, ¿no? Entonces, eh, eso tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, teniendo una gran variedad genética, ¿por qué necesidad de hacer transgenia? No es así, ¿no? ¿No? Por eso es que es más vista ¿cómo se llama? Los organismos genéticamente modificados aquí. Por ejemplo, otro caso es la soya, ¿no? Nos reíamos ese día con el doctor, con el veterinario. Decía, no, mucha de la soya que entra al Perú, por no decir toda, es transgénica y tiene un alto contenido de estrógenos, ¿no? Entonces, los estrógenos, pues, en las mujeres, para las mujeres está bien la soya, pero para los hombres, ¿no? Por ahí nos vamos a la desviación, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque la soya es genéticamente modificada, casi toda la soya que ingresa al Perú viene de Bolivia, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que la manipulación, la transgenia, es buena para ampliar la investigación, pero en el consumo humano se tiene que hacer mucha más investigación y ver las repercusiones en la salud de los seres humanos, ¿no? No es tan fácil así decir, ya hay que consumir y todo, ¿no? Nosotros somos conejillos de India, somos seres humanos, conscientes y pensantes. No sé si cubrí la expectativa. Muy bien, súper. Gracias, ingeniero. Y la segunda pregunta de Carlos dice, ¿son malos en realidad, cancerígenos? Mire usted, esa es una pregunta muy amplia, ¿no? ¿Qué tanto puede ser un producto malo o bueno? Por transgenia no les sabría decirlo. Es algo que
que no me corresponde, porque eso es algo que tendría que responder, no sé, un grupo de investigadores que se dedican a eso y que han hecho una evaluación y han hecho un seguimiento clínico, ¿no?, a un grupo de estudio de personas a las cuales han consumido los productos transgénicos, ¿no? Entonces, y eso se tiene que hacer, eso no se ha hecho, ¿no? Si me preguntaran a mí, la aplicación de agroquímicos en los alimentos generan daño en el organismo, ¿no?, yo les diría que sí. Por ejemplo, el glifosato, ¿no? El glifosato es un herbicida que en otros países lo aplican directamente a la planta que produce el fruto, ¿no?, que va a ser consumido por animales y por los seres humanos. Entonces, esto por lo general, y en maíz cuando se utiliza, el maíz por lo general sirve para la dieta alimenticia de los pollos. Y el consumo de pollo alimentado por estos productos que ha sido afectado por glifosato, pues genera este famoso síndrome, niños con problemas de, ya se me fue, estos niños que no se pueden comunicar, que tienen problemas de autismo, ¿no? Tienen problemas de autismo. Entonces, y esto ya ha sido comprobado por grupos de médicos en Estados Unidos, hay más de 800 casos de estudios médicos, ¿no? Incluso ha habido demandas judiciales contra estas empresas y todo eso, y han tenido que pagar millones, ¿no? Por favor, pásame el cargador de esto, que me va a apagar la computadora. Han tenido que pagar millones. ¿Por qué? Porque sí afecta directamente al individuo, ¿no? Lo afecta directamente. Y específicamente a las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres están embarazadas y consumen estos animales, el pollo que ha sido alimentado con ese tipo de alimentos que ha sido afectado o tocado por este tipo de agroquímico, que es bastante dañino, ha habido una alta probabilidad de que los niños tengan ese problema, ¿no? Y hay una asociación a eso del autismo, ¿no? Entonces, y eso es un estudio que han hecho los americanos, y por eso en Estados Unidos ya ese producto ya está prohibido, ¿no?, en la agricultura, ¿no? Como decía, y bueno, en ONGs, en organismos genéticamente modificados, pues OGMS, perdón, hay que hacer más estudios, hay que hacer más investigación que realmente afecta directamente a los seres humanos, ¿no? Muy bien, doctor. Ingeniero, no hay más preguntas y por lo tanto la asociación ONG Proyecta le agradece su participación, le agradece su tiempo y así igual a todos los escuchas. Y damos por concluida esta conferencia sobre la agricultura sostenible y los invitamos para la próxima charla del próximo sábado sobre impuesto a la renta, fuente peruana y no domiciliar. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias, ingeniero Escobar. Hasta la próxima y comprometido. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, gracias con todos y disculpen más bien los inconvenientes de entrada. No hay